Muy buenas, amables televidentes. Estamos en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual ISAACS de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, nuestro canal regional Telepacífico, con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión y su Fondo para el Desarrollo de nuestra televisión. En este programa de hoy vamos a tener como invitada especial a la maestra Gloria Castro y al profesor de la Universidad del Valle, crítico de teatro, director de teatro, Mauricio Domenici. Estamos pues en una nueva emisión de nuestro programa Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, estamos en Conversan 2 y tenemos hoy la obra invitada Tierra Fría del pintor nariñense Manuel Guerrero Mora, y agradecemos mucho a nuestro amigo Manuel por habernos facilitado esta obra para deleite de todos los televidentes. Y empezamos este primer bloque, Gloria, conversando un poco sobre tus orígenes, sobre tu vida del viejo Cali con Mauricio, y un poco qué te ha marcado de esa infancia, dijéramos que sé que fue en el centro de Cali, en el Cali viejo. Bueno, yo creo que lo que ha marcado es realmente, como yo decía algunas veces, pues de ese núcleo de la ciudad salimos muchas personas que hemos trabajado en la vida cultural y educativa de la ciudad. Y yo creo que lo que eso le marca a uno, el haber nacido allí, es el estar muy cerca de su gente, estar muy cerca siempre de sus propias raíces, que no es como una vez alguien me decía, ¿y usted qué siente el haber venido ahora a hacer el trabajo con la gente de la clase popular? Digo, no, es que yo salí de ahí, yo no. ¿Nunca te has ido? No, nunca me he ido, siempre estaba allí, entonces tal vez eso le hace a uno ser mucho más real, mucho más consciente de que el trabajo que se hace está muy ligado a su propia gente. Gloria, sería interesante que hablaras un poco de quién era tu papá. Bueno, mi papá era un hombre realmente muy especial. Yo siempre he dicho que era una especie de gamonal. Tenía un hombre comerciante, ganadero, un hombre que tenía mucha vitalidad y una fuerza extraordinaria. Y tú no te imaginas ese hombre tan severo, porque mi padre era supremamente severo. Él tenía la pasión porque nosotros estudiáramos todo el tiempo, así que uno salía del colegio y llegaba a la casa y tenía otro colegio, porque ahí nos tenía un profesor que nunca olvidé, que se llamaba el profesor Bolaños. Y el profesor Bolaños pues se sentaba allí con el mismo rigor de la escuela, del colegio, a que hiciéramos las tareas, a tener clara la ortografía. Educación continua y duplicada. Y esa fue, digamos, una cosa muy fuerte, porque mi padre en ese sentido era tremendo, pero al mismo tiempo era un hombre supremamente alegre. Él tenía unas fábricas de producción de velas y veladoras, y más tarde esa fábrica se convirtió en una fábrica de productos de aluminio. Y él era un hombre muy generoso con sus trabajadores, y un hombre realmente alegre. Hacía unas fiestas absolutamente impresionantes y nunca me olvido cómo bailaba de bien. Entonces, ahí empezó tu pasión por el baile. Yo creo que algo viene, aunque él al principio, como teníamos este profesor, al principio para estudiar ballet, pues era mi mamá que me apoyaba, porque mi mamá decía, no, esta niña nació es para esto,
porque yo era como un mico todo el tiempo, estaba moviéndome, era hiperactiva. En el ballet llamamos, cuando nos sentamos con las dos piernas a los lados, le llamamos el gran écart. Y entonces yo estaba, mi mamá dice que yo gateaba y estaba ya sentada así, ay, que la niña, mire, y volvían y me organizaban y yo volvía. Entonces mi mamá siempre tuvo la idea de que yo podría servir para el ballet. Entonces, pero mi padre pues no aceptaba el hecho de que uno no estuviera estudiando. Para él, pues el ballet no era estudiar, no era un conocimiento. Entonces, yo tenía que ir al escondido de él y pues estaba siempre el problema en que mi mamá arreglaba las cosas con el profesor Bolaños para que mi papá no interviniera en el tema. Pero al final, yo me recuerdo que al final él estaba... Mi padre era un hombre muy grande para mi mamá, le llevaba como 20, 30 años de diferencia. Y una vez cuando él ya estaba muy enfermo, él tuvo como 2 infartos, entonces hicimos una fiesta y decidimos con mis hermanos montar un escenario, mis hermanos actuaban y yo bailaba. Entonces yo bailé y mi papá se quedó como que... ¿Y esta niña de dónde salió? ¿A qué horas aprendió todo eso? ¿A qué horas salió con todo esto? Entonces, pues, escondidas, sí, naturalmente. Y ese recuerdo, yo tengo un buen recuerdo de mi padre, y a pesar de la severidad de él, pero siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado conmigo si mi padre hubiera vivido? Él murió cuando yo tenía 13 años. Entonces yo creo que ahí habría seguramente habido algún duro enfrentamiento. Gloria, y la gente no conoce tampoco mucho sobre el resto de la familia, sobre tus hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuál es la relación con ellos? Mi padre era un hombre bastante prolífico. Entonces, nosotros somos en total 15 hermanos. Pero de mi propia madre somos 6, 4 hombres y 2 mujeres. Y el resto, pues, mi padre tuvo unos hijos antes de casarse con mi mamá. Somos todos, o sea, nos encontramos bien, todos nos conocemos, todos llevamos el apellido. Él en eso fue siempre muy, muy claro. Y los hermanos, por parte de mi mamá, que somos 6, pues mi familia emigró hacia los Estados Unidos como en los años 60. Y desde los años 60 mi mamá y todos mis hermanos se fueron. En ese momento yo me fui para Europa y ellos emigraron hacia los Estados Unidos. Y yo fui la única que regresé al país, entonces aquí estoy. Mi mamá no aceptaba eso, mi mamá decía que yo parecía una gitana, yendo de un país para el otro, y que yo debía irme a vivir a los Estados Unidos con ellos, pero en realidad yo no sé por qué, yo no sé explicar por qué, yo nunca vi mi vida allí, yo no sabía que... Siempre volvías a Cali. ¿Qué podía? Entonces siempre me atrajo cuando uno está... Como me tocó a mí estar tantos años en Europa, uno comienza como a idealizar el país, uno comienza a decir, yo tengo que regresar porque tengo que aportar. Nadie te lo está pidiendo, pero es como un compromiso que uno mismo hace con su propio país. Y entonces, pues, cuando yo era estudiante en Praga, siempre hablábamos de eso con todos los grupos de colombianos que estábamos. No, pues cuando yo regrese voy a hacer escuela, porque no es posible que en Colombia no tengamos una escuela profesional, ¿verdad? Y pues bueno, el ideal era regresar. Bueno, hemos hablado un poco de la familia, vamos a hablar de los amigos y los invito a ver esta nota para seguir conversando aquí con Gloria Castro. Dios mío. Gloria Castro vivió en Italia, después fue a Praga
y después resolvió venir y fue nombrada directora de la Escuela de Bellas Artes. Y en ese momento ella tuvo una estrecha relación con mi profesora de música, que también era íntima amiga de ella, que era Susana López. Y entonces, dijéramos, era un conocimiento no solamente como espectador de sus ballets, sino también, dijéramos, a nivel más familiar, porque ella iba los domingos, casi todos los domingos, a visitar a Susana López, o nos veíamos en el teatro. Entonces ha sido, dijéramos, una amistad en muchos ámbitos, en distintos escenarios. Creo que ella tiene una escolaridad muy amplia, ¿no? En Italia ella bailó en Sicilia, en el ballet de Palermo, y después estuvo en una formación en Praga. Tiene viajes continuos a Estados Unidos, entonces hay una formación, dijéramos, muy diversa y amplia. Ella es una cultora del ballet y de su historia. Percibo a Gloria Castro como una persona con una terquedad furibunda, con unos objetivos, dijéramos, muy claros. Una vez estando en Praga, entonces me encontré con su protectora allá en la capital de la República Checa, que era Libuše Prokopova, y entonces hablábamos mucho de la fuerza de voluntad que caracterizaba a Gloria Castro. Mi profesora, también amiga de Gloria Castro, Susana López, entonces decía que los tres grandes proyectos culturales, creativos y más arraigados en Cali, en su historia, habían sido el de Antonio María Valencia al fundar el Conservatorio de Cali, el de Enrique Buenaventura alrededor del teatro y del TEC, y el de Gloria Castro en Incol Ballet. Ella tuvo una crisis cuando tenía la compañía del Ballet de Cali, que entonces se separó, dijéramos, hubo demandas, abogados. Esto es una crisis que seguramente era dolorosa, porque ella pues no solamente era como la fundadora de esto, la promotora, la directora artística, sino también la profesora de todos los integrantes, y entonces actuaba también como una madre. Ella es una artista que hizo del ballet su proyecto de vida, y que entonces por eso, dijéramos, lo ha sacado adelante, que no ha sido, dijéramos, una profesora que lo ha hecho por el sueldo, ni una mercenaria del arte, sino que el ballet es su proyecto. Y ella ha convencido no solamente a Cali, al departamento, sino a todo Colombia de que eso es importantísimo, que lo apoya el Ministerio de Cultura y la Gobernación y la Alcaldía y la empresa privada. Y entonces ese aporte, esa militancia, es invaluable. Bueno, Gloria, hemos hablado ya de un periplo a partir de lo que nos ha dicho Miguel, que vienen a ser tus amigos, tus colegas. ¿Qué rescata tú de todo ese conjunto de personas con las cuales uno comparte y va construyendo un proyecto como el tuyo? Pues yo creo que en un tipo de trabajo como este, todas las personas con las cuales uno ha tenido la posibilidad de compartir las ideas, no es sino enriquecimiento para uno. Es unos aportes extraordinarios. Yo creo que él nombra a Susanita López. Efectivamente, Susana, yo terminé siendo como la hija de Susana, y Susana era un ser absolutamente espiritual, que en un momento que yo tuve de debilidad y dije, no, esto no es posible hacer este trabajo, todavía no había hecho Incol Ballet. No, yo había traído una maestra soviética, a Margarita Griskevich, y en ese momento tuvieron que salir todos los rusos que estaban en el país, tenían que dejar el país. Y ella me dijo, usted no va a poder hacer nada aquí. Cuando yo llegue a Rusia, entonces yo le voy a conseguir una beca para que se vaya para Leningrado. Y yo dije, bueno, y cuando ella me llamó para decirme, está lista la beca, puede llegar cuando quiera, me recuerdo que le dije a Susana, me voy, porque realmente veía al principio muy difícil la tarea. Y Susana me dijo, en esos días
había por ahí por la calle 11 como con Cuarta, había habido una explosión de una bomba de gas en un almacén, en un centro, ahí en el centro de la ciudad, y ella me llevó hasta allá. Entonces me dijo, si usted se va ahora, seguramente volverá muy sabia, muy inteligente, con muchos conocimientos, pero esta obra que usted ha comenzado estará así como esto que está aquí. Entonces, ahí viene la terquedad y allí no me dejó ir. Y entonces sí, pues Miguel realmente, yo sí reconozco que lo que soy es muy perseverante, es decir, yo tengo, la única virtud que me reconozco es la paciencia, yo soy muy paciente, espero. Bueno, tú ves el proyecto, digamos, de la licenciatura en danza, que vamos a iniciar finalmente en este mes, ¿cierto? Esa licenciatura en danza clásica venimos luchándola desde hace 11 años y nunca he estado, digamos, con el sentimiento de que no se va a hacer. Se va a hacer y se va a hacer, y cada uno de los proyectos que se han ido realizando son cosas en las cuales he tenido siempre mucha fe. Una cosa interesante, digamos, ahora que Miguel ha hecho como esa descripción de distintas etapas en la vida de Gloria, su etapa en Praga, hay una etapa muy valiosa, muy importante, que es este primer grupo de ballet que se llegó a constituir en Cali y que estuvo bajo el liderazgo de Giovanni Brinatti, a quien yo creo la ciudad tiene que reconocer como el iniciador del proceso de la historia del ballet en Cali. ¿Por qué no nos hablas un poco de él, de tu relación con él? Bueno, Brinatti llegó aquí a Cali, venía de Bolivia. Él era un maestro bailarín italiano de la Ópera de Roma y el Scala de Milán, donde había desarrollado su trabajo, y llegó aquí por una circunstancia muy increíble. A él en Bolivia alguien le dijo que aquí había un gran ballet, y entonces él llegó aquí a Cali y resulta de que no había nada. Entonces pues estaba Gloria Castro. No, pues yo era en ese momento. Era estudiante. Parece que fue un cuento de Enrique Buenaventura. No. El cuento fue un músico que se llamaba Zubeli, que creo que manejaba la banda. Y entonces él estuvo en Bolivia y le comentó eso a Brinatti. Entonces Brinatti vino aquí y no encontró nada, pero se encontró con Enrique Buenaventura. En ese momento Enrique estaba montando La Diestra de Dios Padre y nosotros habíamos hecho como un grupo dentro de la escuela de teatro de la gente que estábamos como más inclinada al ballet, pero era con Enrique. Y entonces Enrique le dijo, vea, no me cuente títulos ni nada de esas cosas, estoy montando La Diestra, porque no me monta esa danza de Peraltica y el Diablo. Y así entonces se quedó Brinatti. Y así Brinatti se vinculó, y por eso Enrique me decía, usted lo que está haciendo me lo debe a mí. Bueno, vamos a seguir conversando con Gloria después de esta pausa y volvemos a nuestra charla con Gloria y Mauricio. Bueno, continuamos nuestro programa Conversan 2 con Gloria Castro y Mauricio Domenici. Mauricio, uno de los grandes emprendimientos de Gloria ha sido en Colballet. Tú la has acompañado, y ¿qué podríamos destacar de esto para que la maestra se le dispare esa memoria de 30 años? Quizás el proyecto más importante que se ha hecho en Colombia en términos de danza y ballet, con una escuela extraordinaria que hoy es ejemplo no solamente para Colombia, sino de gran reconocimiento internacional y en América Latina. Sí, ahí yo creo que Incolballet es como un momento culminante en la biografía artística de Gloria. Hay un antes, que es la etapa de la formación de Gloria en la década del 60, con Giovanni Brinatti, su viaje a Europa, su viaje a Praga, toda su estadía artística en Italia, y su primer regreso, digamos, a Cali,
cuando el maestro Brinatti se regresa a Italia y Gloria asume la dirección de la Escuela Departamental de Danza. A mí me parece que es muy importante como hacer un balance de esa Escuela Departamental de Danza que va a dar origen a Incolballet, que Gloria nos contara un poquito ese antes, qué pasó allí, porque es prácticamente una década que sirvió como para decantar por qué ese proyecto no funcionaba, por qué seguir con la idea de una escuela departamental de danza como la que tuvo Bellas Artes en ese entonces no era un proyecto viable. Entre otras cosas porque yo sí creo que siguen habiendo instituciones que siguen manteniendo ese modelo. Yo creo que ese modelo se probó que no funcionaba. Gloria, ¿cuál sería la...? Pues bueno, ahora que en el corte anterior estábamos hablando de lo de Brinatti, en ese momento Brinatti se queda en Cali y dentro de la escuela de teatro se crea el grupo de ballet. Entonces nosotros comenzamos a trabajar con Brinatti y Brinatti trabaja estrechamente con Enrique y nosotros hacíamos los bailables de todas las obras que se montaron en aquella época, hasta que finalmente se logra que Brinatti sea nombrado director de la Escuela Departamental de Danza. Y en ese momento viene la transformación total de la escuela. Brinatti era un hombre absolutamente extraordinario, un hombre con una proyección, una capacidad, él era capaz de hacer bailar una silla. Lo que se atravesara lo hacía bailar. Y él fue generando un ambiente para el ballet en la ciudad, creó un movimiento muy importante. Él estaba convencido que había que crear un grupo de proyección para que una escuela pudiera surgir, y eso tenía él toda la razón, porque una escuela sin una compañía, sin un grupo de proyección, no entienden los estudiantes hacia dónde van, más en un medio como el nuestro, donde no hay una enorme tradición de la profesión. Entonces, Brinatti hizo un trabajo muy importante, nos enseñó a todos a amar profundamente el ballet, a entregarnos con una mística extraordinaria, y realmente yo le debo a él el hecho de que fue él quien me impulsó para que me fuera del país. Él me dijo, usted puede llegar a ser profesional, pero aquí no va a lograrlo hacer, es mejor que se vaya. Entonces él le escribió la carta al maestro Hugo de Lara, con la cual yo llego a vincularme a Italia, con el maestro de Lara, que es uno de los coreógrafos más importantes de Italia, y a raíz de allí Brinatti se centra más en la cuestión del grupo de proyección que en realmente la escuela. La escuela funcionaba como digamos, una escuela donde los niños, especialmente las niñas, porque ahí realmente no venían niños, las niñas venían a estudiar después de que cumplía sus labores escolares 2 o 3 veces en la semana. Y para hacerse profesional no puede estudiarse 2 o 3 veces a la semana. Para ser profesional hay que estudiar muy duro, porque el arte del ballet no solamente es la técnica, sino es toda la cultura dancística que tú tienes que tener para poder enfocar esta profesión. Entonces, cuando yo regreso, como dice Mauricio, Brinatti se había ido de Colombia y la escuela estaba acéfala. Entonces me proponen, yo había venido por unas vacaciones, son las vacaciones más largas que he tenido en mi vida, porque yo ni siquiera traje todas mis cosas de Italia, las compañeras tuvieron que despacharme todas las cosas por barco, porque yo me quedo de una manera muy fortuita, y entonces yo me quedo con la condición de que me dejaran reorganizar la escuela. Incolballet fue posible porque existía la Escuela Departamental de Danza, porque existía esa pequeña tradición de casi 20 años, si no más. Ya había una base sólida. Ya había una base, porque también el Instituto Departamental de Bellas Artes, pues en su organización, en su estructura, era como un modelo para el país, porque era una institución que tenía las 4 escuelas,
Entonces, pues allí había un núcleo que permitía, solamente que la forma como estaba estructurada la escuela no iba a lograr que se cambiara, digamos, la mentalidad en la gente. Cuando a mí me piden que me quede, pues yo dije, yo me quedo con una condición, es decir, que me dejen organizar esto de la manera que yo considero para poder crear un trabajo profesional. Hice tener conciencia de que era una escuela que estaba sostenida con dineros del Estado, es decir, era un instituto del departamento del Valle del Cauca, y que esos dineros debían orientarse a la formación profesional de la gente. Entonces yo hice un cambio en la estructura de la escuela, cambié, digamos, en la manera de ingresar. Tenía que ser mediante examen de selección de condición física por las edades. En eso fui combatida muchísimo, porque es que cuando llegué habían muchachas de 19, 20 años en primer año de ballet. Entonces tener unos 19 y 20 años en la vida es una dicha, pero para el ballet ya, esa es una edad que ya estás terminando. Ya es tardía, sí. Hay que empezar muy joven. Y entonces por eso la gente no me comprendía al principio. Se hizo la selección y comenzamos a distribuir las Ella es cuando entonces decides constituir formalmente Incolballet. ¿En qué fecha? No, yo trabajo casi 8 años. 8 años hasta llegar a Incolballet. En aquel entonces... Pero esa estructura de alguna manera cumplió un papel, pero en un determinado momento se vio que no servía al proyecto de fondo que Gloria tenía, que era realmente desarrollar una escuela profesional y luego un grupo profesional que tuviera, digamos, como se dice ahora, como un índice internacional. Claro. No una cosa, digamos, buena para la parroquia, para que las niñas de la sociedad fueran a ver sus padres que bailaban muy bonito y que eran hermosas, sino para otra cosa, es decir, el arte de la danza como tal. Allí también había un compromiso personal, es decir, yo al llegar aquí era una bailarina, yo estaba en plena actividad como bailarina. El quedarme significaba matar a la bailarina, es decir, acabar con la bailarina para hacer este otro trabajo. Y yo no estaba como dispuesta a cambiar eso que tanto me había costado para lograrlo, por algo que no fuera fructífero. Por supuesto. Claro, tú estabas instalada en Italia como bailarina profesional, claro, en un teatro con todas las garantías sociales, laborales, en un país como Italia, donde hay tantos teatros y cada teatro tiene orquesta, tiene... No, y el enriquecimiento cultural que uno tiene es maravilloso, porque, por ejemplo, en un teatro estable como el que yo trabajaba, pues bueno, ahí yo conocí a Pavarotti. Con Pavarotti nosotros hicimos maestros cantores, él hacía Hans. Y yo claro, no era el Pavarotti que creció después tan enormemente, pero era un hombre supremamente conocido ya en Italia y uno compartía. Por ejemplo, nos tocó hacer Traviata dirigida por Visconti. Entonces, pues uno toda esa vida maravillosa, toda esa cultura que uno se va recibiendo inclusive sin ser tan consciente, porque uno viene a ser más consciente después. Y cambiar toda esa vida por la dirección de la escuela y por sustentar como el hobby. Eso es una gestión que significó mucho. Bueno, vamos alrededor de eso a ver una nota que destaca un poco ese aspecto de la gestión y de todo el trabajo que concreta Gloria como directora de Incolballet. Y cabeza, me quedo allá y me quedo. Gloria Castro, yo pienso que no solo en esta ciudad, que en el país, es una gran gestora cultural, pues ella ha sido la fundadora de esta gran escuela que es Incolballet, y ha sido la vocera del ballet clásico, de la danza en el país, en Colombia. Es una de las pocas personas de Latinoamérica que ven en la danza un sentido de vida
y le ha dado la posibilidad al país, a la ciudad, a que los niños, los hombres, los jóvenes vean en la danza un proyecto de vida. En nuestros países latinoamericanos el arte es algo que se ve como una cosa efímera, como puro divertimento, y precisamente Gloria Castro ha sido muy clara en esto, que el arte de la danza es una profesión seria, es una profesión que para nosotros es nuestra vida, es casi nuestro espíritu. Yo pues lo que conozco de la historia de Gloria es que ha sido una luchadora incansable, precisamente por conseguir los recursos, por conseguir los apoyos del Estado, de las personas, de sus amistades, para hacer posible un sueño como Incolballet. El hecho de tener ya 30 años el Incolballet como un instituto, de tener una compañía profesional con la fortaleza que tiene, con el nivel nacional e internacional que tiene, y la escuela con un nivel ya de un rango internacional de calidad, es algo que no se tiene en todos los países de Latinoamérica. En Latinoamérica existen solamente en Cuba, en México, y en estos momentos pues Colombia tiene el privilegio de ser la tercera escuela de ballet profesional en Latinoamérica, y Cali tiene el orgullo de ser la ciudad que tiene a Incolballet y que tiene a Gloria Castro única en todo el país. He conocido maestras de otras academias en Bogotá, aquí, y ninguna, le digo sinceramente, pues es lo que yo conozco y doy fe de eso, ninguna trabaja, maneja y respeta tanto la danza como Gloria Castro. Gloria es el ballet en Colombia, que Gloria es la danza en Colombia. Incolballet se ha presentado en escenarios como España, como Portugal, como Dinamarca, Rusia. Hemos tenido ya un bagaje donde nosotros nos mostramos y decimos, bueno, no somos un país pequeño, no somos una compañía improvisada, somos una compañía, somos una escuela de fuerza, de calidad, y esto hace precisamente que la gente conozca, que la gente pregunte, que la gente diga, ah, pero es que en Colombia sí se baila, pero es que en Colombia hay ballet clásico, y empieza entonces a hacerse un reconocimiento a la maestra Gloria Castro por el trabajo que ha hecho. Bueno, ahí veíamos lo que significa la construcción de esta escuela, Gloria, que realmente es tu gran aporte, no solamente a esta región, sino a este país, a este continente, porque es una cosa extraordinaria. Quizás una cosa emotiva que te puedo preguntar es, de todo esto, ¿qué figuras, qué trabajos te han dado mayor satisfacción que merezcan destacarse y contarle a nuestros televidentes? Pues bueno, yo creo que la creación de Incolballet, como al principio la gente me decía que estaba un poco loca, pues yo creo que sí hay que estar un poquito como no muy cuerdo para meterse a hacer un trabajo de esto. Sobre todo estamos hablando de los años 70, cuando yo realmente Bellas Artes comenzaba a tener unas crisis muy fuertes políticamente hablando. Entonces yo tomé la decisión y dije, bueno, o soy capaz de hacer una escuela de primaria y bachillerato donde vengan los varones, entiendan que los varones son tan válidos para la danza como las mujeres, y que yo a veces considero que es más, porque los varones por su constitución física, por su estructura física, pues tienen mayor fuerza para vencer las leyes de la gravedad y todas las leyes contra las cuales nosotros, físicas, contra las cuales permanentemente estamos en lucha. Entonces es cuando decido presentar el proyecto de Incolballet al ministerio. La gente me decía, pero un bachillerato en ballet, eso aquí, ¿quién se lo va a aprobar? Eso va a ser muy difícil. Dije, bueno, pues será difícil o no, yo voy a hacerlo, voy a proponerlo, y si no soy capaz, me voy. Me regreso y quemo los últimos cartuchos y las últimas fuerzas que quedaban en las piernas, y si me resulta, pues... Pero al final, pues, me sonó la flauta. Pero Dalia preguntaba que cuáles habían sido, digamos, las experiencias artísticas, digamos, más... que tú más recuerdas, que han tenido, digamos, una mayor como significación. Yo recuerdo una de antes de Incolballet que fue muy importante, que fue la venida del maestro Hugo de Lara a Cali, que fue realmente muy significativo, y se montó por primera vez aquí Cherezada.
Fue como la parte preprofesional. Fue la parte preprofesional muy buena. ¿Y luego qué? Pues el maestro de Lara era un hombre absolutamente fuerte, extraordinario, un gran coreógrafo. Y yo me recuerdo que cuando yo lo llamé, le dije, maestro, vea, lo necesito, venga. Yo muerta del susto porque en Italia todo el mundo le tenía pánico. Y entonces él me dijo, me llamas de por allá tan lejos, de esos países tan extraños. Entonces me dijo, bueno, voy a ir. Y entonces él viene y con él comenzamos a hacer un trabajo, digamos, ya orientado hacia... Eso fue un momento supremamente importante. La constitución y creación de Incolballet, digamos, es como escuela, porque es que Incolballet nace como una escuela. Y como tal, el convencer ya al Ministerio de Educación, al gobierno departamental, a que se comprometiera con este proyecto, pues eso fue para mí, digamos, la cosa más importante, porque si no hay escuela es imposible, si no hay bailarines formados con estructura, pues te toca importar gente, y Colombia no tiene la capacidad para eso. Entonces yo comencé al revés, es decir, con la escuela, y eso fue un momento muy importante porque cuando el maestro de Lara vino, hicimos, digamos, con las chicas que estaban en la escuela, antes de Incolballet, nos fuimos, María Antonia Garcés, que en ese momento era la directora de Bellas Artes, y Gloria Sea era directora de Colcultura, nos fuimos a Nueva York a contratar bailarines, porque no habían bailarines varones profesionalmente hablando, y entonces trajimos como 7, 8 bailarines, y con las chicas que estaban aquí ya formadas, que ya tenían un lenguaje, que ya tenían una capacidad para elaborar, digamos, unas obras con cierto nivel, hicimos el primer intento de crear, digamos, una base de una compañía y montamos Sherazade y El Urlo, que fueron 2 obras, una muy clásica y la otra muy moderna, con el maestro de Lara. Y tuvimos la suerte que por las relaciones que María Antonia tenía, pues asistió a esa primera inauguración Margot Fonteyn. Entonces, pues eso fue como una bendición. Y me recuerdo que Margot, estando así sentada al lado mío, me preguntó, ¿y usted qué va a hacer cuando estos muchachos comiencen a graduar? Entonces yo le dije, ay, no me pregunte eso ahora, porque si no me complique la vida ahora. No sé qué vamos a hacer, pero algo haremos de aquí. Faltaban como 4 años. Estaba preparando Incolballet. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos a nuestro programa Conversando. Bueno, seguimos aquí en Conversando 2 con nuestra invitada Gloria Castro y hemos estado hablando mucho de Incolballet, de esa historia, de todo tu recorrido. ¿Y qué está pasando hoy cuando tienes tantos proyectos como ese maravilloso regalo que le has hecho a Colombia con el Festival Internacional de Danza? Han pasado por aquí las mejores compañías del mundo, traídas por el prestigio, las relaciones que ha construido Gloria Castro a lo largo de muchísimas décadas. Entonces, todo ese proyecto, ¿cómo ha fructificado, Gloria? ¿Cómo ves y qué tienes por delante? Pues bueno, yo creo que por delante tenemos mucho todavía, y lo que a lo largo de estos años ha sucedido es que hemos podido consolidar, digamos, este trabajo. La escuela se consolidó totalmente, es una escuela sólida. Incolballet nació, como yo dije al principio, como una escuela. Hoy en día es un instituto descentralizado del departamento del Valle del Cauca, y también otro sueño que tenía era hacer un festival. Bueno, se me dio la oportunidad y comenzamos. Yo, como digo, pues no nace grande, todos nacemos chiquitos y vamos creciendo. Vamos creciendo. Y el festival este año creció fuertemente. Creció en este 4º Festival Internacional. Es maravilloso porque hemos podido contar con la generosidad de las compañías, porque ninguna compañía cobra caché, ni ninguna compañía viene... Si no, sería imposible, no, claro. Pues no se podría... No podría ser un festival con tanta calidad. No se podría. Entonces, pues, este año doblamos el acceso del público a los espectáculos.
La ciudad de Cali respondió de una manera extraordinaria a todos los eventos, cosa que entonces lo compromete a uno a seguir y seguir y seguir. O sea que este es un año muy lindo porque se consolida el festival, la institución está consolidada y garantizada su sostenibilidad gracias al Departamento del Valle del Cauca, la escuela también está garantizada por la Secretaría de Educación del municipio, el festival está garantizado gracias a la alcaldía de la ciudad y ahora, gracias a la Universidad del Valle, comenzamos el proyecto de la licenciatura en danza clásica. Entonces yo creo que se ha ido, esta bolita que comenzó ahí ha comenzado a rodar y todos los proyectos se han ido realizando, Esa parte formativa es muy importante, Mauricio, tú que estás en la universidad con la Escuela de Teatro. Sí, quería decir antes un poco a propósito del festival, que digamos como nació como una celebración del Día Internacional de la Danza, y ese único día que se realizaba, hoy ya vamos en una semana, y tiene una cualidad, y es que a Gloria le ha interesado mucho ir trayendo grupos. Evidentemente a todos los festivales de ballet, digamos, del mundo se hacen con parejas, vienen parejas de distintas compañías, pero hay una tendencia importante que se ha visto en este cuarto festival, que ha sido la de lograr, digamos, como grupos. Hubo 5 grupos en esta oportunidad, y eso permite, digamos, mirar con mayor interés lo que esté pasando en el mundo, digamos, de la danza, que es un mundo muy interesante, muy rico, muy diverso, con una enorme cantidad de cosas. Yo creo, Gloria, que con el tema de la educación artística nosotros hemos batallado y sufrido mucho durante muchos años, porque realmente lograr estas cosas ha sido difícil. En realidad yo siempre veo que Gloria tiene la fe del carbonero y al mismo tiempo la tenacidad muy grande de no declinar. La licenciatura en danza clásica la comenzamos a hablar en el año 87 o en el año 86 comenzamos con esto. Estaba en la rectoría de la Universidad del Valle el doctor Jaime Galarza, y gracias a él realmente logramos consolidar el primer proyecto. Después vino la crisis y se paró. Y ahí estamos en este instante. Ahora podemos retomar el proyecto, se va a abrir y comenzamos. A la universidad va a poder formar profesionales en danza clásica. Claro, licenciados para yo te voy a decir una cosa, un país que tenga los artistas son supremamente importantes porque le crean como un nivel cultural muy alto. Pero si tiene maestros, estamos salvados. Porque yo creo que el subdesarrollo en un país se nota cuando faltan maestros. Ahora, yo creo que es importante decir que para la Universidad del Valle esto implica, digamos, que trabaja con una institución como Incolballet en un proyecto complementario. Y cómo se hace complementaria, digamos, la universidad con el nivel superior con el nivel básico, que muchas veces se habla de esto de manera un tanto retórica y nunca se encuentran como las conexiones. En este caso hay una estupenda conexión. El ciclo completo con Incolballet. Y desde luego para Incolballet será muy importante que en la primera universidad, digamos, del departamento se desarrolle la investigación en danza, se formen los maestros, hayan evidentemente nuevos procesos. Hay que hacer allí una claridad, y es que esta licenciatura no nace para Incolballet solamente. Es una licenciatura que se ofrece a todo el país, y todas las personas que tengan, digamos, la preparación, el deseo y el ánimo y la vocación de ser maestros, pues tienen ahí una oportunidad. Sí. Eso es muy importante, porque la idea es, desde luego, es hacer este proyecto para la región y para Colombia, en asocio a estas dos instituciones, la Universidad del Valle e Incolballet. Esta es un poco como la idea. De hecho, la cohorte que vamos a formar ahora implica participación de gente egresada de Incolballet y también participación de otra gente. No hemos tenido, digamos, la difusión que hubiéramos querido, pero
Esta es como, digamos, la primera cohorte que Pero vamos a trabajar. Esta primera cohorte está orientada a cualificar a quienes han sido docentes durante, digamos, de 5 años para más arriba. Entonces, esta primera cohorte está orientada a eso, a cualificar y profesional esas personas. Bueno. Luego, pues ya la carrera queda instalada ahí en la universidad y nosotros estamos muy felices, puesto que la Universidad del Valle ha sido uno de los mayores aliados que ha tenido Incovalet y verdaderamente han estado siempre. Seguirá siendo la gran aliada, por supuesto. Vamos a ver una nota de Miguel Cabrera para seguir nuestra conversación aquí con Gloria y Mauricio. Incovalet es como una especie de flor que ha surgido en un desierto. Yo quiero mucho esto. Siempre lo recuerdo mucho porque he visto crecer generaciones enteras de alumnos que después se han hecho bailarines, se han hecho profesores, y es un continuo reciclar de transmitirle la sensibilidad, el sentimiento de amor y de paz y de espiritualidad a niños que han tenido a veces infancias muy difíciles y que a través del arte maravilloso de la danza han encontrado una luz y un camino. Gloria Castro vino a mí cuando yo trabajo directamente con una figura muy mundialmente famosa, que es la gran bailarina cubana Alicia Alonso. Y en la década, a principios de la década de los 80, se encontraron en Brasil en un congreso internacional de danza que había. Ahí Alicia conoció a Gloria y llegó a Cuba de retorno de Brasil hablando de las ideas que tenía, que conjugaban muy bien con las ideas en torno al ballet que tiene Cuba, de luchar porque el ballet no fuese una expresión elitista, sino que fuera un derecho de todos, la certeza de que el talento está en lo más humilde de los estratos. Vi cómo se cultivaba el folclore, cómo se le daba la técnica de ballet y cómo habían obras universales como El Lago de los Cisnes, como Coppelia, como las Sílfides, pero también estaban las cosas que iban a buscar lo popular, que fuera consecuente esa técnica universal para expresar valores muy autóctonos. Y es la época en que se crea, por un compañero mío, Gustavo Herrera, se creó exactamente Barrio Ballet. Vi muchas obras que se hicieron aquí, se fue creciendo un repertorio y me llamaba mucho la atención las dos cosas. Como Gloria luchaba porque los profesores tuvieran un mundo de clásico, pero que fueran también testigos de su tiempo y se hicieran diferentes obras que se fueron montando al paso del tiempo. Y bueno, pues es un espectro grandísimo, que muchos compañeros míos vinieron a bailar aquí, un convenio de colaboración muy grande con el Ballet Nacional de Cuba que dirige Alicia Alonso. Han venido maestros, coreógrafos, bailarines, especialistas en escenografía, en diseño. Es una obra que los caleños se tienen que sentir orgullosos. En ese saloncito que está ahí di mis primeras clases. He convivido con ellos, he hecho giras con ellos, he recorrido distintas ciudades viéndolos bailar y me regocija mucho ver esto que veo aquí así. Las nuevas generaciones, es como una semilla que se multiplica. Yo veo siempre en Incovalet que para mí es calidad y es valentía, porque Incovalet ha sobrevivido a momentos muy duros que yo los he vivido con ellos. He visto la gestión de Incovalet con Gloria Fuentes, los he visto incomprendidos. Un empeño como este tiene que tener un soporte económico de ayuda grande y no siempre las autoridades, desde el nivel de nación a nivel de región, le han dado el apoyo que merece un empeño como este. Sin embargo, Gloria es como una especie de dinamo, de fuerza así incontrolable y yo le he visto a ella llorar, lo puedo decir, porque le he visto llorar, pero le he visto convertir sus lágrimas en energía. Bueno, estas palabras del maestro Cabrera son muy emocionantes, muy lindas. Y Gloria, ha dicho el maestro una cosa que quiero preguntarte, es
siempre has conjugado ese esfuerzo porque hay una formación clásica, profesional, pero volcada siempre a poder buscar expresar lo nuestro, y has hecho una experiencia muy grande en este sentido. Él habla de Barrio Ballet. Quiero que nos cuente un poco de cómo concibes tú esto, ahora que vamos a hacer una licenciatura en danza clásica, en donde eso tiene que revertirse también en nuestra formación y expresión de lo propio, de lo popular, de nuestra cultura. Pues bueno, yo creo que la tarea era demostrarle a nuestras gentes que el ballet clásico es un lenguaje que tiene, digamos, una técnica y unos recursos para uno trabajar, pero que esa técnica, ese lenguaje, de acuerdo al acento que tú le des, y se identifica en los lugares. Entonces, pues, nosotros mismos nos distinguimos en el país por la forma como hablamos. Pues cuando uno va a Bogotá, inmediatamente se dan cuenta que uno es bayuno. Mira, si uno oye hablar un nariñense, inmediatamente lo ubica. Inclusive hay diferencia entre las mismas culturas negras del Pacífico y del Atlántico. Entonces, pues eso es en el ballet, es crear obras que sí, con el lenguaje nosotros podemos traer en su estilo y en sus realizaciones, digamos, las obras de la literatura universal del ballet, como para que la gente las aprenda a conocer, pero esa no es la tarea. La tarea es lograr con eso crear obras que nos identifiquen no solamente como colombianos, sino como latinoamericanos. Y yo creo que en este mundo de la globalización, donde las fronteras, digamos, desaparecen, entre más claro estés entre lo que tú eres y dónde estás parado, pues mayor proyección puedes hacer de tu trabajo. Entonces, justamente nosotros desde el 2002, por circunstancias del cambio del sistema educativo nacional, creamos el programa de folclore nacional. Y después de unos debates a lo largo de los 6 años de estudio de estos muchachos, pues llegamos a la conclusión que nosotros no podíamos graduar bailarines en folclore, porque pues para estudiar folclore tú no necesitas estudiar en un bachillerato. Tú puedes estudiar folclore libremente en cualquier parte, ni necesitas unas condiciones específicas. En cambio sí hicimos un trabajo y unas reflexiones críticas en las cuales nos hizo muchos aportes Mauricio, y comenzamos a trabajar entre todos hasta que llegamos a la conclusión que nosotros lo que haríamos es que los muchachos van a estudiar 4 años el mapa folclórico colombiano, y en los 2 últimos años, en esos 4 años también reciben ballet, y en los 2 últimos años reciben toda la parte de la danza contemporánea, y con esos elementos del folclore vamos a transformar para hacer obras de carácter nacional, que nos identifique como una danza nacional. Y eso al principio no me entendían, igual que pasaba con el ballet, que al principio no me entendían, ni siquiera el ballet mismo, porque una de las tareas horribles es no solamente luchar con el medio afuera, sino también luchar con la mentalidad. El medio está adentro. Ahí es donde está adentro es donde está el medio. Entonces, pero me dio mucha satisfacción ahora que acabamos de graduar a la primera promoción de muchachos de ese programa, que los profesores académicos, algunos vinieron y me dijeron, ahora sí hemos entendido qué es lo que usted quiere y para dónde va con ese programa. Entonces, pues, es eso, ¿no? Yo pienso que el problema del ballet es que nosotros trabajamos con el movimiento, y nosotros tenemos que convertirnos en expertos en el movimiento, tener una experticia, y para eso el instrumento, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, el pintor tiene sus pinceles, sus colores y su cuadro en el cual plasma sus ideas. En cambio, nosotros ese instrumento es el cuerpo que hay que trabajarlo. Y un cuerpo que no esté trabajado, un cuerpo que no sepa la relación con el espacio, con las distancias, cómo me ubico, qué hago, su proyección es muy limitada. Y por supuesto nosotros, un país riquísimo en ritmos, en culturas, la misma trietnia que nos conforma, nos da una riqueza absolutamente extraordinaria para hacer obras que nos identifiquen como de este lugar del planeta.
Quería decir que de todas maneras la idea que Gloria ha tenido siempre es mantener, digamos, el proyecto latinoamericano, como decir, si finalmente pertenecemos a una región en el mundo, tenemos unas características culturales, y aunque eso está, digamos, ahí en la naturaleza, digamos, de las cosas, de todas maneras, institucionalmente, como artistas, hay que elaborar esos proyectos, y hay que luchar, digamos, porque esas cosas se concreten. De ahí han surgido obras muy lindas, como María, justamente, con la cual, digamos, entre los proyectos de ahora, pues Gloria quiere celebrar los 100 años de la creación del departamento. María es claramente, digamos, el propósito de trabajar sobre una obra canónica colombiana. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Por supuesto, con Gloria podemos hablar muchísimo y la tendremos seguramente en otras oportunidades aquí en Conversan 2. Les agradezco su participación en este programa y a nuestros televidentes nos vemos en una próxima oportunidad. Estamos aquí, Conversan 2.